Muy buenas tardes a todos, a todas. Estos días van a ser cargadísimos de noticias relacionadas con la nueva Constitución, con el trabajo que tienen que desarrollar los constituyentes elegidos ayer. Vamos a conversar sobre la tarea que estos constituyentes tienen, sobre cómo tienen que redactar esta nueva Constitución para nuestro país y qué va a pasar, cuáles son los pasos que vienen. ¿Qué está pasando hoy día con la comisión experta? Todo eso vamos a analizarlo junto al profesor Alberto Codú, doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional Comparado. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Verónica, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por recibirnos. Profesor, ¿con qué se encuentran los consejeros constitucionales elegidos ayer? ¿Cuál va a ser su primera tarea? Bueno, en este momento lo que está operando es la denominada comisión experta. Recordemos, son 24 expertos y expertas nombrados por o de acuerdo con la correlación de fuerzas en el Congreso. Y que tiene una correlación de fuerzas muy distinta de la que se conformó ayer en el Consejo Constitucional. Recordemos, la comisión experta terminará de redactar un anteproyecto antes de que comiencen a sesionar los consejeros y consejeras elegidos ayer, que comenzarán a sesionar el día 8 de junio, ¿no? O 7 de junio de este año, en un mes más, es decir. Y ahí, en base a este proyecto, el Consejo Constitucional podrá aprobar esas normas, podrá realizar enmiendas y además podrá proponer nuevas normas. Quizás lo más complejo es que, como la correlación de fuerzas entre, por una parte, la comisión experta, que representa la correlación de fuerzas políticas actuales del Congreso, versus la del Consejo son tan distintas, es que se van a generar algunos desacuerdos, ¿no? Y eso es lo que más o menos todos están hoy en día avisorando. Va a haber algo así como un choque de trenes de estos dos órganos que tienen un rol fundamental en la redacción de la propuesta final a ser plebiscitada el día 17 de diciembre de este año. Entonces yo diría que está por verse cómo va a terminar. Yo creo que parte importante del anteproyecto estaba en una etapa, estaban esperando cuál iba a ser la votación final de ayer, yo creo que en base a eso se van a tomar decisiones, por ejemplo, en materia de redacción, tratando de dejar mucho más contenta cuáles son podríamos decir, las diferentes preferencias y diferentes ideas que salieron representadas ayer en el Consejo Constitucional. Entonces eso, yo creo que va a haber un choque, ¿no? En ese sentido, porque son correlaciones de fuerzas muy distintas. Exacto. O sea, de alguna manera adecuar la redacción para que se quede más tranquila las personas que están ahí, las que sean, ¿ya? Exactamente, exactamente. Yo creo que habrá que adecuar la redacción de algunas de las propuestas, esperando a ver cómo avanza sobre todo el proceso en la comisión experta, cuáles van a ser las primeras ideas que se van a tirar más encima de acuerdo a estos miembros electos, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar el Partido Republicano finalmente? Y por otra parte, ¿cuál va a ser el rol que va a tener sobre todo el Consejo Técnico de Admisibilidad o el denominado CTA o la Comisión Técnica de Consejo Técnico de Admisibilidad? Recordemos que los miembros de la comisión experta podrán llevar desacuerdos entre lo que se está discutiendo en el marco del Consejo el Consejo Técnico de Admisibilidad, producto de no respetar las bases o los 12 puntos que fueron los que le legaron al Congreso y de algún modo fue el gran acuerdo político del 15 de noviembre. Sí, sí, véanlo nomás, no se preocupe, estamos en vivo, así que estamos muy bien. Sí. Profesor, de alguna manera, esperarlo ahí. Estamos todos ahí con nuestras familias, con nuestros bebés, el profesor expertísimo en Derecho Constitucional, pero tiene un bebé también chiquitito, así que una lección de género ahí nos está dando él. Tenemos que preguntarle acerca de cómo va el Consejo Constitucional. Profesor, y la pregunta que viene ahora es que si están estas 12 bases, ¿por qué podría producir un choque si ni la comisión experta ni el Consejo Constituyente se puede salir de esos 12 bordes o de esas 12 bases?
Claro, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. Uno son los desacuerdos entre la comisión experta y el Consejo Constitucional, que tienen sus propios mecanismos de resolución de conflictos. Recordemos que una vez que se termine de discutir un borrador del anteproyecto, o sea, un borrador de lo que va a proponer el Consejo, los expertos de la comisión experta van a poder realizar observaciones, ¿no? El gran problema que hay hoy en día es que el Consejo Constitucional, de acuerdo al último conteo del Tricel, ¿cierto? En Arica, Parinacota, ¿no? Donde Exacto. efectivamente el Partido Republicano se queda con ambos escaños, es que ellos tienen los 2/3, es decir, tanto podríamos decir, la centro derecha con el Partido Republicano, tienen los 2/3 para rechazar cualquier tipo de normas que vengan en la propuesta del anteproyecto, podríamos decir. Por lo que gran parte de los desacuerdos que puedan existir entre lo que vaya a proponerse en el Consejo y las 12 bases van a ser cuestiones que se pueden llevar al Consejo, al Comité Técnico de Admisibilidad. Y esas son 12 bases que son complejas. Recordemos que hay algunos de los candidatos que salieron electos que, por ejemplo, tienen propuestas bien diría yo, distintas, ¿no? Algunos de los que salieron electos, estaba revisando algunos de los programas o algunas de las cuestiones, tienen, por ejemplo, posturas bien duras en materia de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos, y eso eventualmente puede generar un choque con una de las normas fundamentales de estas bases, que dice relación justamente con el respeto de tratados internacionales de derechos humanos. Solo estoy avisorando por dónde pueden ir los puntos de conflictos, pero creo que hay que distinguir entre los mecanismos de resolución de desacuerdos entre el Consejo y la Comisión Experta, por una parte, y los eventuales desacuerdos que puedan existir entre las bases y lo que se vaya discutiendo tanto en comisión como en sala en el Consejo Constitucional, y cuyas eventuales infracciones pueden ser conocidas por este Comité Técnico de Admisibilidad. Y eso va a ser un rol bien complejo de administrar. Va a depender mucho de cuestiones políticas, ¿no? De cómo el Partido Republicano administre, no su mayoría, de modo que es cierto que no pase lo que sucedió en el proceso anterior, donde el presidente ya dijo, ¿no? Ya un poco mandó el mensaje de que no debían cometerse los mismos errores. El problema es que los incentivos políticos juegan de maneras muy distintas a cómo opera la política en realidad, ¿no? Y yo creo que acá los incentivos están dados principalmente para una fuerza política que llega sin creer en el proyecto, o sea, en la sola idea de tener una nueva constitución. Entonces eso va a ser un conflicto que va a requerir solución política, ¿no? ¿Existen mecanismos para solucionar esos desacuerdos? Sí, pero políticamente creo que está todo muy revuelto, podríamos decir así. Es muy reciente quizá. En algunas áreas particulares habrá problemas también. Estoy pensando, por ejemplo, en los derechos sociales, en esta definición de Chile como Estado social de derechos. ¿Esa podría ser una área? Eventualmente, ahí ya se han mostrado algunos desacuerdos al interior de la comisión experta, sobre todo en relación al tipo de régimen, ¿no? Porque queda claro, de acuerdo a las bases, que los prestadores pueden ser tanto públicos como privados, por ejemplo, en la prestación o en la realización de los derechos sociales, por ejemplo, en materia de salud. Sin embargo, la gran pregunta era si se estaba constitucionalizando el modelo de ISAPRES, que no es solamente una cuestión que se relaciona con los prestadores, sino con el seguro, sino con cómo financiamos estos modelos de salud o estos sistemas de salud, o si acaso es posible o es admisible, ¿no? De acuerdo a la nueva Constitución, la posibilidad de establecer un régimen o un seguro único de salud, como existen tantos de los países con los que nos gusta compararnos. Entonces, yo diría que ese desacuerdo que ya está presente, ¿no? Al interior de los debates, sobre todo de la subcomisión de derechos de la comisión experta, van a eventualmente replicarse en el Consejo, pero como hay una mayoría abrumadora de fuerzas políticas que hasta el momento han demostrado su preferencia, por ejemplo, por mantener el modelo actual de la Constitución vigente, entonces yo creo que yo creo que no hay mucho espacio para que, por ejemplo, la centroizquierda pueda optar por dejar abierta esa posibilidad, por cambiar
la actual regulación del derecho constitucional a la salud y mantener abiertas diversas opciones, diversos modelos que puedan ser compatibles con la Constitución. Yo creo que eso definitivamente es algo que es una pérdida, ¿no? Para la centroizquierda, que venía abogando hace mucho por avanzar o por realizar una transformación social en ese sentido y lograr algún seguro único de salud, como, de modo que cualquier tipo de seguro privado sea adicional o complementario a lo que pueda estar garantizado en un fondo solidario. Recordemos que ya esa era una de las pretensiones o de las ambiciones del presidente Lagos cuando lanza el proyecto del Auge, ¿no? Había una parte de ese fondo que era solidario, y en ese momento la actual oposición lleva ese tema o amenaza, ¿no?, de constitucionalidad ese proyecto, y finalmente termina cediéndose y termina quedando un seguro público para las personas que no pueden pagarse salud privada o un seguro de salud privada, y un sistema de ISAPRES que atiende a un porcentaje menor de la población, y en el que, claro, las cosas operan como un seguro privado de salud en que cada uno paga la prima de acuerdo a sus niveles de riesgo, ¿no? Y eso, yo diría que eso es un problema, ¿no? Va a ser una pérdida para la centroizquierda. Yo avisoro aquí que va a haber un choque político, ¿no? Seguramente. Y yo creo, en parte, se da porque hay una sobrerepresentación de algunas de las fuerzas políticas, hay una subrepresentación de otras, y yo creo que el problema es que la contingencia electoral que se traduce, ¿no?, en los consejeros y consejeras electos ayer, depende de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la Constitución, sino que con agendas muy distintas, con agendas que tienen que ver con crisis que no son solamente chilenas, sino que son globales, ¿no?, como la crisis migratoria, la crisis económica con efectos inflacionarios, la crisis de seguridad, y todos esos son temas que vienen arrastrándose hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, uno podría criticarle al actual gobierno que no ha sido lo suficientemente robusto o claro, pero nadie podría atribuirle la culpa, ¿no?, o la responsabilidad por estas crisis que son mucho más estructurales. Entonces, yo veo que la contingencia electoral de ayer puede no dar cuenta del tipo de desafíos al que estamos llamados cuando estamos redactando una constitución. Yo diría que si a uno le agrega los votos nulos y blancos de ayer, que no fueron 2.600.000, 700, y le agrega más encima la llegada de un partido republicano con poca experiencia, ¿no? Algunos de sus miembros tienen experiencia, pero yo diría que se parece en parte a la lista del pueblo, ¿no?, al fenómeno de la lista del pueblo, ¿no? Personas sin experiencia, también muy ideológicas, ¿no? Yo estaba revisando las bases o las propuestas programáticas de varios de los que resultaron electos y son propuestas bien ideológicas, ¿no? Son personas que, al parecer, bueno, pueden tener una actitud dialogante, pero que al final del día van a ir a defender sus ideas, ¿no? Y eso puede ser problemático, sobre todo considerando, repito, el plebiscito de salida, que de nuevo va a ser con voto obligatorio el 17 de diciembre, una semana antes de Navidad. Y yo veo que este proceso, este proyecto, o sea, este segundo o tercer proceso constitucional tiene muchas montañas que sobrepasar todavía. Entonces, va a depender mucho de prudencia y sabiduría política que todavía no conocemos de las personas que son electas. Exacto, que vayan a jugar ahí. ¿Qué tan importante, qué tan difícil va a ser que muchos de los consejeros constitucionales elegidos no son abogados, por ejemplo? Son personas que vienen de otros mundos también. ¿Influye eso? Yo creo que eso no es problemático en la medida en que, por ejemplo, los miembros de la comisión experta van a tener voz, ¿no? Tanto en las comisiones como en la sala del Consejo Constitucional. Y en ese sentido van a ser un aporte, ¿no? Quizás tratando de explicar por qué se redactaron de la forma en que se redactaron las normas incluidas en el anteproyecto, que va a ser algo así como el borrador desde el cual va a partir su discusión el Consejo Constitucional. Pero por otra parte, yo diría que no hay, o sea, yo creo que no hay problemas, ¿no? Las constituciones están llenas de algunas reglas que son muy importantes, o sea, que requieren algún tipo de evidencia técnica, pero hay otras que son declaraciones de principios que son muy genéricas, muy abstractas, y que uno diría que ahí va a depender mucho de la sabiduría del Consejo, o sea, sobre todo de la comisión experta, en redactar normas que ojalá apelen a todos, ¿no? Que apelen a esta idea
de la casa común o de algo que nos una, ¿no? De algún hilo, ¿no? Que logre generar algún tipo de cohesión en un momento en que el país, al parecer, no está logrando los niveles mínimos de cohesión social para echar adelante un proyecto como el de la idea país, ¿no? El país que soñamos. Yo creo que eso está siendo cada vez más difícil, ¿no? La idea de una constitución que nos una realmente como país se está haciendo cada vez más difícil y yo creo que estamos cada vez más cerca de una constitución que por lo menos nos permita generar procedimientos para solucionar desacuerdos, ¿no? ¿Usted ve la posibilidad de un rechazo también a un nuevo proyecto? Sí, de todas maneras. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Cómo quedaría la institucionalidad chilena? No, eso es algo que es muy difícil de responder. Yo creo que actualmente la Constitución de 1980 está jurídicamente vigente, pero políticamente muerta en parte, ¿no? Yo diría que es muy extraño, ¿no? Es muy extraño porque te diría que, a ver, ¿cómo ponerlo? Pero yo creo que hay una parte importante del país que va a decir, bueno, entre lo que tenemos, que nos ha dado cierta gobernabilidad, cierta estabilidad, donde no hay muchas sorpresas, mejor quedémonos con esto antes que dar el salto a una constitución que quizás con las mayorías que se dieron ayer pueda tener nuevos amarres, ¿no? Nuevas formas o nuevas ideas sustantivas que quizás no den cuenta de lo que nos puede unir, ¿no? De lo que pueda generar algún tipo de lazo. Entonces, lo que está claro de la consecuencia jurídica de un eventual rechazo el día 17 de diciembre es que quedará vigente la actual constitución, ¿no? Ahora, la pregunta de si eso es suficiente para relegitimar la crisis política que hoy en día tenemos, eso es algo que no está dado, no está garantizado de ninguna manera. Exactamente. ¿Qué, a su juicio, cuáles serían esos lazos que nos pudieran unir? Si pudieran a lo mejor los constitucionales saberlos o tenderlos, ¿cuáles serían? Yo creo que el gran problema no es jurídico, ¿no? Sino que es tratar de legitimar los fundamentos del sistema jurídico político, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil. Las 12 bases no son suficientes, ¿no? Para eso. Es muy difícil de lograr. Se logra con el tiempo, a veces cuesta, a veces requiere fracasos, ¿no? A veces requiere no darse vueltas, ¿no? Y eso es algo que los abogados no podemos responder, al menos, ¿no? La idea de qué es lo que cuenta como un sistema legítimo es algo que lo va a responder el tiempo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy negativo, en donde es mucho más fácil destruir o negar o criticar o oponerse antes que construir o elaborar o sentar las bases de un proyecto país. Yo te diría que, yo estoy muy escéptico en general, ¿no? Yo creo que todos aquí en la academia también constitucional al menos hemos cambiado parte de nuestras ideas, algunas cosas que creíamos quizás ya no son tan ciertas, no hay bases tan, podríamos decir, sólidas a partir de las cuales construir un proyecto de país. Yo creo que este proceso la tiene difícil, pero yo espero que aquí toda la gente se comporte, ¿no? Teniendo en miras el bien del país y no el cálculo electoral. Recordemos que se viene una elección municipal en un año más, en donde seguramente el tema de seguridad va a seguir vigente. O sea, es un gobierno que además le han tocado demasiadas elecciones en ese sentido. Pero por sobre todo se avisoran crisis que no son fácilmente solucionables de acuerdo a miradas cortoplacistas, como las que vimos, por ejemplo, en la campaña, ¿no? En donde se hablaba de temas que sencillamente la Constitución no es capaz de resolver en poco tiempo, sino que requieren instituciones, requiere financiamiento, requiere capacitación, requiere experiencia institucional, y es algo que es muy difícil de lograr en el corto tiempo. Entonces, yo diría que tenemos una montaña por arriba, tenemos muchos desafíos como país, y me atrevo a decir que entre los votos nulos, entre esta suerte de también rechazo a la clase política, ¿no? El Partido Republicano también en parte ofrece algo nuevo, ¿no? Ofrece, y en ese sentido ofrece quizás
una promesa de soluciones fáciles ante problemas complejos que yo creo que va a ser muy difícil de administrar, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, creo que está todo cuesta arriba, pero todos tenemos que ayudar a los órganos que hoy en día están funcionando. Es la pregunta. ¿De qué manera podemos ayudar? También empieza a funcionar ahora la Secretaría de Participación Ciudadana, que tiene también mecanismos novedosos, estuvieron en el proceso anterior, pero también novedosos ahora, en los que se puede participar. ¿De qué manera pueden las personas comunes y corrientes colaborar para que este proceso funcione efectivamente? Bueno, recordemos que habrán nuevas iniciativas o nuevas instancias de iniciativas populares de norma. Hay que ver ahí cómo quizás se pueden replicar los esfuerzos que se hicieron en el proceso anterior. Yo creo que había muchas instancias valiosas de colaboración. Desde aquí de la región y desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral colaboramos también con dos normas, una de las cuales no fue recibida en el anteproyecto de la Convención Constitucional anterior. Pero, o sea, y además habrán otros mecanismos que son bien interesantes, ¿no? Mecanismos se recoge lo del proyecto de los proyectos anteriores, por ejemplo. Claro, y también otros mecanismos, por ejemplo, de sorteo o de sorteo de ciudadanos que pueden dar una visión quizás mucho menos interesada que la que damos en la encuesta. No son mecanismos de participación individual, sino que muy deliberada, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema porque la Secretaría de Participación Ciudadana actualmente es de algún modo gestionada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero ha costado que baje a regiones, yo diría que principalmente por un tema presupuestario, ¿no? Y eso va a ser difícil porque tenemos por una parte un gobierno con muy poco apoyo político, pero por otra parte vamos a tener un Consejo Constitucional que no cree mucho en la nueva Constitución, que durante varias instancias del proceso anterior criticaron cualquier tipo de apoyo, incluso presupuestario, a la realización de estas canales o instancias de participación ciudadana. Entonces, actualmente yo diría, y esta es mi visión, ¿no?, muy honesta, es que no hay plata y sin plata no funcionan los mecanismos de participación. Entonces, buena voluntad, entusiasmo. Muchos expertos con ganas de apoyar, pero claro, estamos en un momento muy, muy duro como país, ¿no? Muy duro, en donde no hay muchas instancias de participación, de profunda desafección de la democracia, ¿no? Yo creo que los datos de los votos blancos y nulos ayer fue bien fuerte, y también en parte el voto por el Partido Republicano es la apuesta por algo nuevo, ¿no? Por algo distinto. Por una oferta nueva, pero si esa oferta es más de lo mismo, y es lo que yo me temo, veo muy difícil que se puedan solucionar los problemas que tenemos como país. Así que va a requerir más tiempo, y a veces no es tan terrible, ¿eh? Los países a veces se demoran sus décadas en lograr encontrar claro. Así que no hay que tenerle miedo a este como ensayo y error en el que estamos metidos los chilenos. A un posible rechazo, señala usted, porque no está estipulado que se alargue. No, no hay nada está dado, ¿no? Nada podemos dar por sentado en un escenario tan líquido, ¿no? Como dicen los cientistas políticos. Yo diría que, claro, hay que empezar a construir las bases de lo que somos de manera mucho más lenta, mucho más, si se quiere, pedagógica, ¿no? Tratando de sobre todo hablar con nuestros vecinos, nuestras familias, acerca de, bueno, cómo podemos lograr un procedimiento común para solucionar nuestros conflictos. Porque vaya que tenemos conflictos, ¿no? Y ese es el principal problema. Exacto. Generar un poco más de diálogo, como usted está señalando. Profesor, usted mencionó que no ha sido fácil la participación desde regiones. ¿Cómo ve en este escenario líquido que usted señala la posibilidad de la descentralización, la posibilidad de los gobiernos regionales y los gobiernos comunales de fortalecerse? Que es algo en lo que todo el mundo se supone que está de acuerdo, pero... Yo creo que aquí es bien interesante porque, como dices tú, Verónica, claro, hay un consenso técnico, ¿no?, en esta materia. Es decir, hay un consenso técnico y relativamente compartido por la derecha y por la izquierda, ¿no?, desde A hasta la Z, ¿no?, que es que actualmente las regiones tienen muy poco poder para decidir, por ejemplo, cómo se gastan los recursos, para decidir en qué, cómo y de qué manera focalizar esos recursos.
Y eso es un problema, ¿no? Somos de los países con peor descentralización en materia de gasto fiscal regional, podríamos decir, de los países de la OCDE, ¿no? Con los que tanto nos gusta comparar, ¿no? Y ahí yo creo que va a ser bien interesante, porque ahí yo espero que hayan opiniones un poco más compartidas y quizás también fragmentadas, ¿no? Porque por una parte, por ejemplo, la comisión experta o el comité, la comisión experta, ¿no? Son la mayoría de sus miembros son personas de la capital, ¿no? De Santiago, ¿no? Pero por otra parte, los miembros que fueron electos, los consejeros y consejeras electos ayer, todas tienen una cierta representación territorial. Exacto. Y necesariamente van a tener que llevar esos anhelos, ¿no? De cambios descentralizadores o de anhelos regionales o regionalistas al Consejo, que quizás van a darle un énfasis mayor a la descentralización de lo que actualmente está discutiéndose en el anteproyecto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a ser bien interesante. Puedes hacer un área de acuerdo, ¿no? Versus otras áreas en las que seguramente se van a manifestar de manera mucho más poderosa, ¿no? Los desacuerdos. Entonces, en materia de región, yo creo que podemos esperar algo más suave, pero también, repito, puede haber una demanda descentralizadora mucho más fuerte que se exprese en el Consejo Constitucional y que diste, ¿no? De un poco de las bases, incluso a lo mejor. Los ánimos que son mucho menos ambiciosos, ¿no? Del actual anteproyecto que está aprobado, ¿no? en la comisión experta. Entonces, sí, yo de todas maneras no quiero apostar por nada en este momento, ¿no? Ahora. Ustedes como universidad y otras personas expertas, como usted también en materia constitucional, ¿estarían dispuestos también como a asesorar o a capacitar a estos convencionales antes de que inicien su trabajo o durante? De todas maneras, eso es parte de nuestra labor como una universidad con vocación pública, como es la Universidad Austral de Chile. Definitivamente estamos aquí para tratar de aportar de manera muy humilde, ¿no? Recordemos que también ha habido cierta, ¿no? escepticismo con los expertos y expertas, ¿no? Parte, ¿no? de la ola, ¿no? Populista tiene que ver con este cuestionamiento al conocimiento experto, pero yo diría que estamos acá, somos una universidad pluralista, ¿no? En donde todos pensamos cosas distintas, pero vamos a tratar de poner nuestras destrezas, las destrezas que tenemos, ¿no? Que son muy humildes en el sentido de poder contribuir con algo que es tan difícil como relegitimar y como, sobre todo, restaurar confianza. Recordemos que la baja confianza en las instituciones, eso es muy grave para construir un país e incluso para construir sociedad, para la economía. Es muy difícil tener una economía sana, con los niveles de desconfianza interpersonal que tiene Chile, que son de los más altos del mundo. Es muy difícil generar un sistema político con algún grado mínimo de legitimidad si es que la gente no cree en el Congreso, no cree en el Poder Judicial. Hoy en día los números dan cuenta de que la gente no cree en las instituciones, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Es muy grave. Esa es una tarea, entonces, de este proceso, fundamentalmente. Pero así vamos a estar disponibles acá siempre, ¿no? Y es nuestro rol, porque formamos parte de las universidades, de la red de universidades que está mandatada por la Secretaría Técnica de Participación para eso. Todavía hay cosas que tienen que informarse y anunciarse, pero ahí estaremos, Verónica, seguramente contactándonos con ustedes para ver cómo puedan difundir esas instancias de participación, deliberación, que seguramente se van a realizar durante el mes de junio o julio, ¿no? Entonces hay que estar ahí atentos al invierno, en que ojalá podamos sentir menos frío que el anterior, ¿no? Como decía Jorge González. Exactamente, para que sea un poco más participativo y se pueda colaborar a que este proceso llegue a buen término. Profesor, se nos fue el tiempo, le agradezco muchísimo esta conversación, lo dejamos invitado, por supuesto, a seguir analizando el tema. Por supuesto, muchas gracias, Verónica, y ahí saludos a todos y a todas por allá. Muchas gracias, buenas tardes. Hablábamos con el profesor, doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional Comparado, Alberto Codú, profesor de la Universidad Austral de Chile, respecto al que viene ahora para los constituyentes que fueron electos ayer. Difícil camino, dice él, una montaña. Vamos a ver cómo se da. Noticias ahí que vamos a seguir nosotros a través de nuestra red completa. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes.